Colombia, un país unido por una gigante riqueza natural y cultural, llena de sus hermosos y enigmáticos paisajes que llevan dentro un mundo de historia y una cultura incomparable. Pero, aunque el panorama se divisa de la mejor forma y en un resplandor incandescente, este se ha visto atormentado, afectado y mutilado por las circunstancias que el pueblo colombiano ha tenido que sufrir. Las diferencias de ideales y las ansias de poder han llevado a los colombianos a sufrir una violencia sin fin. Violencia que empezó incluso antes de nuestra independencia, pero que a día de hoy sigue atormentando a los colombianos. Desde la colonización española hasta el surgimiento de grupos ilegales armados, esta es la historia de Colombia, la historia que llevamos a todas partes, la historia que ha hecho que los demás países nos vean como nos ven. 3, 2, 1. Hola, mi nombre es Dana Alejandra Tello Rosso. Yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios y con unos compañeros tenemos un medio alternativo llamado Caja Negra. La violencia es un tema muy amplio, para mí es una perspectiva muy grande, ya que existe la violencia psicológica, física, y yo creo que la que más se ha dado a conocer como tal en el país es la violencia física. La violencia física es la que más se ha podido evidenciar en Colombia a lo largo de toda su historia. Colombia vive hoy una situación de violencia generalizada. Las formas violentas de relación caracterizadas por el predominio intencionado de fuerza para la consecución de fines con producción de daños a las víctimas se han ido convirtiendo en predominantes tanto en los espacios de la vida privada como en la vida pública, a iguales en las interacciones políticas, económicas, laborales, familiares y en las deportivas. La Comisión de la Verdad nos comenta que tan solo con los grupos armados hemos tenido 450.666 muertos, aproximadamente 8 millones de víctimas por desplazamiento forzado, 50.700 por secuestro, entre otros. Hola, buenas tardes. Me encuentro con Melissa Barrera. Me informó antes de esta charla que ella tiene un conocimiento acerca de la violencia, pero pues antes de iniciar también me gustaría saber un poco más de ti, porque no nos hemos dado como el tiempo de socializar un poco. Entonces me interesa saber tu edad y, digamos, me informaste que tenías cierto conocimiento, entonces quisiera saber cuál es tu carrera y tu universidad, como para saber un poco más acerca de... Bueno, tengo 24 años, soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Externo. Me parece una universidad muy buena para estos temas. Quisiera iniciar la entrevista con una pregunta que yo sé que es bastante amplia, pero pues yo creo que tienes tu opinión concreta acerca de esto. Entonces, para ti, ¿qué es la violencia en Colombia? ¿Cómo la definirías? La violencia en Colombia es un fenómeno multidimensional. Hay formas de violencia común, puede definirse en delincuencia, y hay formas de violencia contemporáneas que viene siendo guerra y terrorismo. Ambos fenómenos han estado acá en Colombia. Digamos que un ejemplo de esto viene siendo las fuerzas paramilitares y la guerrilla. Ahora quiero contrastar la información dicha por Melissa Barrera con un artículo de la Universidad Nacional de Colombia de Saúl Franco Agudelo, el cual se llama Momento y contexto de la violencia en Colombia. Pues Melissa nos dijo que para ella la violencia es un problema multidimensional que dependía desde donde se hablara
Y aquí nos dice que la violencia depende de muchas cosas, pero que se ve involucrada en muchos aspectos de la vida diaria. Ahora, el artículo dice, dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de la violencia y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi imposible una reflexión que comprenda todas las formas de violencia. Por eso se hace necesario delimitar en cada espacio a qué tipo de violencia se refiere y en qué coordenadas espaciotemporales se ubica. Y pues con Melissa nos ubicamos en espacios temporales y espaciales del pasado y el presente, como lo fueron la guerrilla, la época denominada como violencia en Colombia, lo que vino siendo el narcotráfico y Pablo Escobar, y cosas como actuales como el paramilitarismo. Entonces, pues podemos ver que Melissa tiene un punto de vista bastante formal, como lo dice el artículo, y pues nos dice una información muy parecida. Después de haber recopilado la información de este documento y a su vez la información de mi charla con Melissa, pues se puede recalcar que ambos poseen un punto de vista muy parecido acerca de lo que es la violencia y tienen información la cual es demasiado útil para poder ampliar nuestros puntos de vista sobre la violencia. Y me parece muy importante poder hacer esto, debido a que la violencia, al ser multidimensional, lo mejor es saber el, el punto de vista de diferentes personas. Ahora, dado que el rango de edad de los entrevistados fue de entre 50 y 18 años, se puede tener en cuenta y se va a especificar y profundizar muchísimo más la violencia que se dio por grupos armados como lo es el ELN, específicamente en Arauca, donde tenemos el caso de una familia que nos cuenta cómo la violencia los afectó. Tres, dos, uno. Mi nombre es Milton Criollo, tengo 49 años, fui suboficial del ejército por más de 23 años y medio. Pues, mi vida militar pues, fue durante el conflicto, este último conflicto que fue del 99 al 2011, que ya más o menos pues las cosas en cuanto a esa violencia en ese momento ha cambiado. Y violencia ya en una parte profesional como militar, también bastante diferente. Desde una que me marcó bastante era el momento en que uno a veces, como miembro de las fuerzas militares, llegaba a los pueblos, especialmente específico Arauca, donde uno iba a hacer era un control, un acompañamiento a la sociedad o a los habitantes de esa zona,
pero eh, por la misma guerrilla en que ellos estaban influenciados, no permitían como el contacto entre la población social y las fuerzas militares. Y cómo se los cohibía la guerrilla, les decían que no querían que ellos, que ellos tuvieran contacto con las fuerzas militares. O sea, no nos dejaban ni permitir que ellos nos vendieran comida, ni que nosotros les compráramos algo. Entonces, muchas veces, eh, una en especial, una toma guerrillera que hubo en Cubará, Boyacá, es una punta de Boyacá que colinda entre Santander y Arauca. Llegamos nosotros allá a sacar la guerrilla porque se había tomado ese pueblo, lo recuperamos y a pesar de que lo recuperamos, la población no nos vendían sus productos, no nos vendían nada de las tiendas que tenían. Ahora, podemos evidenciar cómo la violencia física se presenta nuevamente en la historia de la violencia en Colombia, pues las comunidades en Arauca no se les tenía permitido el contacto con los militares, pues así como podemos evidenciar en varios artículos y en noticieros más que todo, las comunidades siempre son amenazadas con muerte, extorsión, secuestro u otras. No es participar tan directamente en el conflicto, bien en esa toma contra la guerrilla, como es estar en ese espacio, en ese ambiente, combatiendo contra ellos. Bueno, es una situación bastante, ¿cómo te digo?, compleja, porque pues depende de cómo fuera. Hay veces tuvimos combate de encuentro, que era que ellos ni sabían que nosotros estábamos ahí, ni que ellos estaban ahí, Sí. sino que era en un momento en que uno se encontraba y veía que era enemigo y se prendía el plomo y todos tomábamos la situación de combate y atacábamos. Y realmente pues uno no sabía si al otro lado quiénes eran, si eran personas ya adultas o si eran niños o si eran mujeres. Uno ya después de que pasaba el evento del combate, uno hablaba era con la población aledaña, pues uno para verificar que no les haya pasado nada y segundo pues para saber cuál fue el enemigo con el que estuvimos en combate, porque pues entenderá que es zona en parte selvática y pues uno lo que hace es cubrirse y ellos hacen lo mismo, entonces uno no mira si es un hombre, si es una mujer o si es un niño el que le está disparando. Entonces muchos de la población que uno decía, no, pues los que estaban ahí habían como 5 niños. Entonces, pues a uno le daba cierta nostalgia después, porque uno decía, y salía gente herida, entonces ellos decían, ahí llevaban un muerto, a rastras, ahí llevaban un herido en un caballo, y pues uno no sabía si de pronto era un niño o una mujer. Ya fuera otro hombre, pues como a la misma medida de uno, pues uno eso, pero cuando decían que eran niños, eso pues siempre le daba a uno cierta nostalgia, porque pues
No, no son, no son personas para estar en un conflicto. A la hora de entrevistar a una víctima tan directa en el conflicto y en la violencia en Colombia, puesto que esto estuvo en combate contra la guerrilla en Arauca en el monte, podemos evidenciar que no solo está en la violencia física que sufrió, sino que también está ese cargo moral en cuanto a violencia psicológica. El artículo de la revista de Acción Psicológica de la Universidad Nacional en Educación a Distancia en España, llamado Sintomatología Postraumática y asociada en víctimas de distintos tipos de acontecimientos traumáticos, nos damos cuenta que eventos como este tienen repercusiones a futuro en la víctima. Ya que se entrevistó a una víctima directa del conflicto armado y la violencia en Colombia, se realizará otra entrevista a un familiar cercano para poder evidenciar si esta también es víctima indirecta y cómo la pudo haber afectado. Mi nombre es Xiomara Rosso, soy trabajadora social, tengo un diplomado en violencias y un máster en terapia familiar sistémica. Mi trayectoria profesional está en procesos de asesoría y orientación en todo lo que tiene que ver en las violencias al interior de las familias y una trayectoria en diferentes procesos con la comunidad. Ahora me gustaría preguntarte tú qué sientes o qué te genera. Si tienes algún recuerdo también lo puedes añadir sobre estas imágenes. Entonces esto es Arauca y esas son las guerrillas. Bueno, pues es un tema bastante fuerte el tener una pareja vinculada a una fuerza armada que duró bastantes años, más de la mitad de su carrera en el monte. Él era enfermero y era duro, duro. Era el no tener comunicación, no saber si se iba a volver. Él sabe que hubo un ataque donde él estaba y vivir uno con la agonía de que en algún momento él viera la noticia o le informaran a uno que algo le pasó. Y de pronto llegar a mi casa después que me dijeran, no, su esposo estuvo en combate, murió, el pensar en el cargo de conciencia no me dejaba vivir. Entonces, por eso en un inicio decía que yo me sentía víctima de la violencia y que era algo invisible para las entidades, porque de pronto para muchas mujeres que son esposas de uniformados lo ven diferente, yo lo veía así. Y era un proceso difícil, ¿sí? Entonces, pienso que es algo duro. Ya habiendo entrevistado a la familiar de la víctima indirecta de la violencia, podemos evidenciar cómo esta también es víctima, pero víctima indirecta, ya que es una violencia psicológica que no es directa por el conflicto o por la guerra, sino que es un trauma que ya tiene, debido a que siempre tenía ese miedo de ver a su esposo en las noticias muerto.
víctima y yo creo que si uno hace un ejercicio, todos los colombianos somos víctimas, que hay, digamos, como una esfera que tiene unas clasificaciones, ¿no? En que hay unos que la han vivido de forma más directa, otros de pronto en una parte media, y así se va corriendo. Entonces, yo sentiría que sí, en cierta medida. Ahora, haciendo el trabajo de analizar tan solo una pequeña parte de la violencia en Colombia, que es las guerrillas, podemos observar cómo este hecho hace que todos seamos víctimas de la violencia en Colombia, ya sea de forma directa o indirecta. Pues de forma directa son aquellos que han sido desplazados, aquellos que estuvieron en combate, que fueron secuestrados, asesinados, y de forma indirecta los familiares o cercanos a estos, o incluso cualquiera que se informe acerca de las guerrillas y todo lo que está pasando, está sufriendo de violencia psicológica. Si hacemos este ejercicio con todas las épocas, desde la independencia, luego las bananeras, las, la guerra bipartidista, que se le denomina como la época de violencia, ya que era bastante sanguinario. Podemos observar como todos hemos sido víctimas directas e indirectas después de tanto tiempo de todas estas.
Y pues aparte, eh, como dijiste, todos somos víctimas para ti del conflicto, bueno, del conflicto armado, de la violencia en Colombia, ya sea por guerrillas, crimen organizado, crimen común, Todos. político, económico, todos. Ahora, si hablamos netamente de guerrilla, sí, nosotros no somos víctimas de desplazamiento forzado, pero es algo que vemos día a día. Noticias, reportajes y eso, claro, Correcto. todos tenemos cierta relación a la violencia. Ujú. Y pues otra pregunta que te quería hacer que creo que es muy importante a la hora de esto es, ¿cuál crees que es como el origen de la violencia en Colombia? ¿Dónde crees que es el punto de partida? O bueno, para ti. Yo creo que el punto de partida de la violencia en Colombia viene desde la colonización. No tanto el tema del descubrimiento, sino lo que ocurrió después del descubrimiento. Aquí hablamos de varias revoluciones por la esclavización, por también la marginalización de los indígenas, pero yo creo que los hitos más importantes es después de la independencia. Digamos que en Colombia, en la historia es muy latente las inestabilidades. Y yo creo que el origen de la violencia en Colombia es no respetar que otra persona piense diferente a ti. Sí, se ve mucho, digamos, en la época del bipartidismo, digamos, hay como un odio generado que no, uno no sabe por qué, pero digamos, yo soy de Petro y tú Uribe, un ejemplo moderno. Pues ahorita no tanto porque son como amigos o algo así, pero No digamos... necesariamente son estrategias políticas, Sí, pero también. La digamos que gente en lo Colombia, popularizó así. digamos, en Colombia está ese tema, no respetar la diferencia de ideología y pensamiento hacia los demás. Sí. Ese es el origen de la violencia para mí en Colombia. Hay varios hitos históricos, pero creo que la violencia que hoy en día vemos en Colombia es resultado de bipartidismo. La violencia, el periodo que se denomina como la violencia es violencia bipartidista netamente. Década de los 60, formación de guerrillas revolucionarias aquí en Colombia. Eh, Década 80-90, auge del narcotráfico, Claro. ascenso del narcotráfico en la política. Y digamos que, como te digo, es una violencia multidimensional que ha venido alimentando diferentes situaciones a hoy en día. Estamos en procesos de paz, pero todavía continúan las guerrillas. Como la violencia del narcotráfico, antes del narcotráfico fue la violencia de los grupos esmeralderos, por tierras, por dinero, por poder. Ya en los años 90, en los 88, a raíz del narcotráfico y de los eh, grupos subversivos donde existía desplazamiento, donde existía el secuestro, donde existía la extorsión, el boleteo, la vacuna, se fueron generando el mayor grado de violencia que ha tenido este país. ¿Te has sentido discriminado en el exterior por ser colombiano? Sí, viví en Panamá, donde en Panamá realmente la discriminación hacia el colombiano es latente. Sí me he sentido discriminado.
Vale, muchas gracias Luis Alfredo por tus respuestas. Agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias.